Y bueno, vamos ahora. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos para aprender más sobre ti, Señor, y sobre su palabra. Y por favor, Señor, llénanos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos sobre lo que vamos a ver en Juan 21. Y te damos gracias por todo, Señor, especialmente esa salud que fue hecha por su Hijo Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Seguimos con nuestro estudio sobre el Evangelio de Juan. Y estamos en Juan 21, entonces vamos ahí. Juan 21. Y ahí estamos viendo el Espíritu Santo mostrando a Jesús como el restaurador de los arrepentidos. Okay. Y hoy vamos a ver el noveno milagro que fue dado por medio de las manos del apóstol Juan a nosotros en su Evangelio. Y para hacer un resumen, es el noveno milagro porque había 7 milagros que Jesús había hecho en el Evangelio de Juan antes de su resurrección. La resurrección de Jesús es el 8º milagro. ¿Sí, verdad? Y es por eso ese milagro que podemos ser salvos. Y después de la resurrección, ya estamos viendo en Juan 21 ese noveno milagro. Entonces vamos a Juan 21 y vamos a comenzar en versículo 5 para que podamos leer el contexto que vamos a ver hoy y después vamos a exponerlo. ¿Listo? Entonces Juan 21 y versículo 5. Entonces les dice Jesús: hijos, y Jesús está hablando a los discípulos que están allá en su nave: hijos, ¿tenéis algo de comer? Respondiéronle: no. Y él les dice: echad la red a la derecha de la nave y hallaréis. Echaronla pues, y ya no la podían en ninguna manera sacar por la multitud de los peces. Dijo entonces aquel discípulo al cual amaba Jesús a Pedro: el Señor es. Recuerda que no reconocieron que eran Jesús hasta que cumplieron la palabra del Señor. Entonces, siguiendo. Entonces Simón Pedro, como oyó que era el Señor, ciñóse de pescador, porque estaba desnudo, y echóse a la mar. Y los otros discípulos vinieron con la nave, porque no estaban lejos de tierra, sino como 200 codos, trayendo la red con los peces. Y como llegaron a tierra, vieron ascuas puestas y un pez encima de ellas y pan. Díceles Jesús: traed de los peces que tomasteis ahora. Subió Simón Pedro y trajo a la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Díceles Jesús: venid y comed. Y ninguno de los discípulos le osaba preguntar: ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Ya reconocen con quién están teniendo comunión. Gloria a Dios. 13. Entonces viene Jesús y toma el pan y dales, y asimismo del pez. Esta era ya la 3ª vez que Jesús se manifestó a sus discípulos, habiendo resucitado de entre los muertos. Vea que eso significa ahí que Jesús, cuando Él resucitó, nunca morirá, jamás. Gloria a Dios. Él no es parte de ese grupo de los muertos. Resucitó de entre los muertos. Entonces vamos a comenzar con versículo 7 y exponer lo que vimos, lo que ya leímos. ¿Listo? Entonces en versículo 7, ¿acuerdan la última enseñanza? Vimos que ese aquel discípulo de que Jesús amó era Juan, y Juan dio cuenta por la palabra de Jesús que era el Señor. Y él lo dijo a Pedro, y Pedro reaccionó en esta manera. Y nota que dice ahí en versículo 7, ciñóse de pescador porque estaba desnudo. Y echóse a la mar. Y puede ser que estás pensando: ¿por qué tomó el tiempo para hacer eso? ¿Y qué es esta cosa de siendo desnudo? ¿Está diciendo que Pedro no tenía ninguna ropa en frente de los restos de los discípulos? Pues la verdad es claro que no. Pero la Biblia usa la palabra desnudez en más maneras que este mundo impío que solamente piensa en las cosas carnales. ¿Sí, verdad? Entonces vamos a Éxodo 28 y versículo 40 para ver históricamente a qué se refiere este concepto de siendo desnudo.
para que podamos hacer las conexiones a lo que pasó aquí con Pedro. Éxodo 28 y versículo 40 dice: Mas a los hijos de Aarón harás túnicas. Y vea que los hijos de Aarón son los sacerdotes. Piensa en eso. Sabes, cristiano, que eres un sacerdote para Dios, ¿cierto? Versículo 42. Y hacerles haz pañetes, como pantalones, de lino para cubrir la carne vergonzosa. Ok, y Colón va a explicar esto, ¿sí ve? Serán desde los lomos hasta los muslos. Entonces, lomos hasta sus muslos. Entonces, estos pañetes a lo menos llegan hasta las rodillas, básicamente. Y vea que los sacerdotes, los hijos de Aarón, cuando estaban sirviendo al Señor, ¿sí ve? Requería usar estos pañetes. ¿Para qué? Nos estaba mostrando esa parte de su cuerpo, esa carne vergonzosa de ellos, como dice ahí. ¿Sí ve? Entonces eran desnudos antes de eso, pero vistiendo así ya están dispuestos a servir al Señor. Y estás viendo Pedro dando cuenta que era el Señor. Él quería vestirse. Él quería estar preparado para estar enfrente de su Señor para servicio y por eso ponía esa ropa. ¿Sí ve? Puede ser que cuando él estaba ahí tratando de pescar, él subió sus pantalones un poco porque estás ahí adentro de ese agua y todo eso, pero ya eso es el Señor. Él bajó eso, no quiere estar desnudo cuando está sirviendo al Señor, él quiere estar cubierto, ¿sí ve? Viendo que él reconoció algo históricamente por lo que él había leído ahí en en el libro de Éxodo. Gloria a Dios. Okay. Y estos dos eventos históricos, con lo que pasó con los hijos de Aarón y también con Pedro, conecta proféticamente a nosotros y aplica espiritualmente en una manera similar. ¿Sí, verdad? Porque la verdad, cristiano, es que debes poner su ropa antes de que sirves al Señor. ¿A qué estoy refiriendo? Vamos a Efesios 4. Efesios 4. Para decirte otra cosa, nota que los lomos hasta los muslos eran cubiertos, la carne vergonzosa era cubierta. Interesantemente, la Biblia muestra que los muslos tienen una conexión a la fuerza de una persona. Entonces, cuando quieres servir al Señor, quieres cubrir su fuerza por una razón. ¿Sí ve? Estoy buscando la fuerza de Dios. Efesios 4 y versículo 22 dice: a despojaros del hombre viejo en cuanto a la pasada manera de vivir, el cual es corrompido conforme a los deseos engañosos, su carne vergonzosa. ¿Sí ve? Su viejo hombre es su carne. Quieres despojarse de eso, quieres cubrir eso. No quieres que eso tiene que ver contigo, cristiano, cuando estás sirviendo a Dios. 23. Y a renovaros en el espíritu de vuestro entendimiento y vestiros del hombre nuevo. ¿Sí? Poner su ropa, que es creado conforme a Dios en justicia y en santidad verdadera. Y si quieres servir a Dios, debes poner su nuevo hombre antes de estar enfrente de Él para servicio. ¿Sí, ve? Y Pedro, él se cubrió su carne vergonzoso para estar ahí en su ropa de justicia que fue dado por Jesús espiritualmente para estar enfrente del Señor. Gloria a Dios. Él no quería su fuerza que es mostrada en sus muslos, porque si no sabes, el muslo es lo que aguanta a la persona para pararse. Hay mucha fuerza ahí para levantar todo su cuerpo para que puedas caminar. Pero no, cuando quieres servir a Dios, su fuerza es lo que no quieres. Quieres echar eso a la basura para recibir el poder del Espíritu Santo, el poder del Señor. Y eso está encontrado en su nuevo hombre cuando el Espíritu Santo te llena tanto en su corazón. ¿Sí, verdad? Entonces Pedro dio cuenta de eso. Eso es el Señor. Voy a cubrirme porque yo voy a estar enfrente de Dios. Gloria a Dios. Juan 21 y versículo 8. Y los otros discípulos vinieron con la nave
porque no estaban lejos de tierra, sino como 200 codos, trayendo la red con los peces. Y acuerda que esa red con los peces, había muchos, una gran multitud. ¿Sí ve? No podían sacarlos estos discípulos, si te acuerdas, versículo 6. Pero ellos querían venir y estaban en su nave, tratando de llegar a la tierra, a la ribera. Pero Pedro, él saltó en la mar, él quería llegar a su Dios rápido. Sabemos cómo es Pedro. ¿Sí ve? Es bueno que él es así porque busca a Dios de una, pero a veces él actúa así contra Dios. Es parte de la personalidad de todos nosotros. ¿Sí ve? Pero ellos llegaron a su tiempo tratando de llevar eso. No nota raramente que el Espíritu Santo, por medio de Juan, incluyó esta cosa en los paréntesis. Porque no estaban lejos de tierra, sino como 200 codos. ¿Por qué eso? ¿Cierto? Vamos a ver la historia para ver la aplicación profética. Vamos a Génesis 6. Génesis 6. Porque la verdad es que lo que vamos a ver aquí aplica a todos, no importa dónde estás en la historia. ¿Sí ve? Y es profecía. Génesis 6 famosamente tiene que ver con Noé y su arca. Vamos al versículo 14 y la Biblia dice: Hazte un arca de madera de cedro, harás apartamientos en el arca, y en betunarla haz por de dentro y por de fuera con betún. Y de esta manera la harás de 300 codos la longura del arca. Y acuerda que estaba en una distancia de Jesús que era 200 codos. Digo esto porque el arca de Noé es tipología del Señor Jesucristo. Si estás en el arca, puedes sobrevivir. Si estás en Cristo, sobrevivirás. Gloria a Dios. Pero nota la longura del arca es 300 codos. Y ellos estaban lejos de Jesús 200, es decir, sí eran lejos de Dios, pero siguieron en el arca. Estaban salvos. Si ves la foto, si ves la imagen ahí. Okay. Entonces esta tipología de Cristo muestra la verdad que está ahí en Hebreos 13 y versículo 5 que dice sobre el Señor que no te dejaré ni tampoco te desampararé. Jesús no dejó a los discípulos. Puede ser que ellos sí no podían verle con esa distancia porque estaba ahí en la noche y todo eso, pero Jesús, Él estaba ahí. Estaban adentro de Él. Esa distancia no era tan lejos y Jesús sí, Él podía verles muy bien, gloria a Dios. ¿Sí, no? Entonces esto aplica espiritualmente a nosotros cristianos, porque en Primera de Pedro 2, vea que Pedro entendió algo. Primera de Pedro 2 y versículo 11, Pedro dijo: amados, hablando a cristianos, ¿sí ve? Los hermanos amados, que somos extranjeros y caminantes. ¿Dónde? A donde sea. ¿Sí ve? Y la verdad es que espiritualmente estamos aquí en este mundo y eso es nuestro campo de ministerio. No importa dónde estás. Puedes solamente salir de su iglesia local, salir fuera de los hermanos que creen en Cristo, que pueden representar haciendo cerca de Cristo, y entras en su mismo bloque, en su comunidad, y ya entras en ministerio. Pero nota que ese ministerio es cerca de ti, no tienes que salir lejos. Los discípulos sí eran 200 codos de Jesús y estaban en esa mar buscando peces, ¿sí ves? Pero no eran tan lejos que estaban fuera del Señor, como se alejaron completamente. No, Jesús estaba ahí. Y Jesús está contigo, cristiano, cuando sales de su iglesia local para tocar puertas, para evangelizar, para hablar sobre Cristo en su comunidad. Cuando te vas a la tienda y das un tratado al restaurante, todo eso. No tienes que salir lejos para servir y sabes que cuando sales que siempre estás cerca del Señor. Él no va a dejarte. Gloria a Dios. Okay. Y digo esto porque hay algunos hermanos que piensan que si ellos no se van a África o China o un lugar así, no están sirviendo al Señor. Según Dios aquí en Juan 21 puede servir en su propia comunidad. Entendemos que puede ser que, por ejemplo, si estás en el Estados Unidos, la mayoría no van a escuchar. Parece que su campo es más como el profeta Jeremías que como Pedro. ¿Sí, ve?
o como Elías, para compararlo de los del Antiguo Testamento. Su campo de ministerio es más como Pablo en Actos 17 que Pedro en Actos 2, pero no significa que sigue siendo un campo y que Dios solamente quiere ver que estás fiel a Él. Él no importa los resultados. Él importa cómo lo haces, su motivación de corazón. ¿Estás buscando a Él? ¿Estás haciéndolo para Él y para otros? ¿Estás dejando que Él muestre cómo debes amar a otros? ¿Sí, verdad? Entonces, muy interesante lo que está pasando aquí en Juan 21 y versículo 8. Pero vamos a versículo 9. Juan 21 y versículo 9. Y la Biblia dice: y como llegaron a tierra, vieron ascuas puestas y un pez encima de ellas y pan. Y aquí con versículos 5 hasta 9 ya viste la totalidad de ese noveno milagro que pasó ahí. Jesús habló, los discípulos respondieron, recogieron peces de gran multitud, pero la red no se rompió, ¿sí ve? Llegaron a la tierra y vea que en la tierra había un pez y cosas cocinando ahí. ¿Sí ve? Entonces déjame mostrarte qué significa el milagro propio. Mirándolo históricamente y proféticamente, sabemos que los discípulos estaban en la mar. ¿Qué significa la mar? Vamos a Isaías 17. Isaías 17. Y puede ser, hermano o hermana, que no entendiste lo que dije aquí en versículo 8. Espero que esto, mostrando el noveno milagro en versículo 9, te ayudará a entender el versículo 8. Es que quiero seguir el orden de Dios. Pero Isaías 17 y versículo 12 dice: ¡ay! Multitud de muchos pueblos que sonarán, como sonido de la mar, y murmullo de naciones hará alboroto, como murmullo de muchas aguas. Y vea que la mar es conectado con las naciones que hacen alboroto, las aguas, muchos pueblos diferentes. ¿Sí ve? La mar es conectada a las naciones históricamente en Isaías y proféticamente si lees Revelación y versículo 17 vas a ver eso. Las aguas conectadas con los gentiles, las naciones. ¿Y qué pasa con la ribera y la tierra? Vamos a Génesis 22. Génesis 22 y versículo 17. ¿Qué dice? Que bendiciéndote bendeciré, y multiplicando multiplicaré tu simiente como las estrellas del cielo. Esto es Jehová hablando a Abraham. Okay. Y como la arena que está a la ribera de la mar, y tu simiente poseerá las puertas de tus enemigos. Y vea que Jehová dice que los hijos, o de simiente, ese simiente de Abraham, es como la arena que está en la ribera de la mar. Y eso es conectado físicamente porque es la arena, ¿sí ve? De la tierra conectada a Israel. Hay muchos más versículos que enseñan eso. Okay. Pero puedes ver que tenemos los gentiles y Israel ahí en este noveno milagro. Okay. Y los peces que fueron recogidos ahí, lo que estaba ahí en la tierra y también lo que estaba ahí en esa red muy grande, representan los que son salvos. Y reconoces eso por medio de Lucas 5, vamos a ver eso pronto. Pero créeme que eso es la imagen. Tenemos los discípulos recogiendo personas de este mundo, de los gentiles, y llegando ahí, y parece que Jesús encontró a un judío por ahí en la ribera, en la tierra. Y él lo tiene ahí, cocinando. Okay. Nota la diferencia en tamaño. ¿Sí ve? Un pez con Jesús de Israel, de los judíos, y bueno, vas a ver que hay 153 peces. Entonces puedes ver que hay más gentiles que judíos en la iglesia de Dios. ¿Sí ve cómo el milagro muestra eso?
Okay. Entonces, eso es lo que significa históricamente y proféticamente. Pero, ¿qué significa espiritualmente? Okay. Bueno, puedes mirar la mar como tribulación en este mundo. Porque la verdad es que los discípulos, siendo cristianos, estaban ahí tratando de sacar personas para que puedan ser salvos en este mundo y tenían tribulación. Vimos que estaban ahí en la noche y no podían recoger mucho. ¿Sí ven? Acuerda Juan 6 que había una tormenta adentro de ¿dónde? Ese mar, el mismo mar. Mar Tiberias. ¿Sí ven? Okay. Y la verdad es que si estás en esta vida, puede ser que hay tormentas, hay problemas, hay tribulación. ¿Sí ven? Pero si llegas a la ribera, si llegas a la tierra, ya estás con Cristo y por eso encuentras paz con Dios, porque estás con Él. Tanto como en los discípulos en Juan 6, cuando Jesús llegó, Él tranquilizó la tormenta. Y para ti, cristiano, encuentras su paz ¿a dónde? En la palabra de Dios, en la iglesia de Dios, en su iglesia local con otros hermanos. ¿Sí ve? Para ti eso es su ribera. Para ti eso es la tierra para ti, a donde puedes descansar. Pero todos nosotros tenemos que salir a nuestra comunidad en esa mar para que podemos obrar para Dios, esperando que podemos recoger peces para el Señor según su voluntad. Y sacarles de la suciedad de este mundo impío para llevar a ellos, tanto como los discípulos, a la tierra para que puedan recibir ese paz para con Dios. ¿Sí ve? La justicia de Dios. Todas esas cosas. Entonces hay muchas prédicas ahí, como ves. Pero hermanos, quiero enfocar en otra cosa en versículo 9. Que imagino que si estás aquí quieres aprender algo diferente. Esto es algo que muchos no miran. Acuerda que dice ahí en versículo 9 que había un pez cocinando con ascuas puestas y pan. Entonces Jesús estaba ahí cocinando. Y había cosas ahí. ¿Qué significa esas ascuas puestas? ¿Qué significa el pez? ¿Qué significa el pan? Okay. Bueno, el pez, como vimos, significa alguien que es salvo. Pero acuerda que Jesús es ahí. Espiritualmente, Él representa al Espíritu Santo obrando en este mundo, ¿cierto? En la tierra. Y había pan. Esa pan sin levadura de Cristo representa la Santa Biblia. Necesitas el Espíritu Santo y la Santa Biblia para obtener un pez. Pero no solamente Jesús tenía ese pez en su mano, sino estaba cocinándolo con esas ascuas puestas. Entonces, ¿qué significa eso? Okay. Bueno, número 1. Acuerda que Jesús tenía este pez, no los discípulos. Y esto muestra claramente que la verdad es que, hermanos, Dios es capaz de salvar a alguien sin ti. Dios no depende a cristianos para buscar a personas para salvarles de este mundo impío. Él obra solo. Hay muchos ejemplos de personas que estaban buscando a Dios con corazón sincero y Dios hablándoles por una manera u otra. Puede ser por un tratado, por algo escucharon en el radio, cosas así, pero estaban solos, encontraron la palabra de Dios, el Espíritu Santo moviendo en su corazón y después de todo eso, ellos hicieron ¿qué? Arrepintieron así a Dios porque son pecadores y reconocieron esa verdad y por eso pidieron a Dios diciendo: ten misericordia de mí, Señor, sálvame, voy a confiar en lo que había hecho Jesús para mí en Calvario para salvarme de mis pecados, porque yo no merezco todo lo que Él había hecho para mí, pero voy a confiar en Jesús. ¿Y sabes qué? Dios salvó a ellos así. Yo tengo un hermano que fue salvo de esa manera, y ese hermano en Cristo es mi hermano menor, físicamente, Miguel. Él recibió a Cristo en nuestra casa solo, leyendo y buscando a Dios. Él escuchó por ahí, después Dios trabajando, leyendo la Biblia, leyendo tratados, y él confiaba en Cristo en la casa de mis padres, solo. Es posible. ¿Sí ve? Entonces, cuando personas dicen, ¿qué pasará con no sé, las naciones que no sabían y todo eso? Ignoran la verdad que Dios está buscando a esas personas porque Dios ama a ellos más que nosotros. ¿Sí ve?
Y Dios está escudriñando todo corazón para ver si están buscando a Él de corazón o no. Entonces debemos confiar en Dios sobre eso. Pero regresando a las ascuas puestas, ¿qué significa eso? Vamos a 2 de Samuel 22. 2 de Samuel 22. Me gusta eso, hermanos. Yo pregunto cosas a veces. Esto era uno y Dios me dio una respuesta para ustedes. Gloria a Dios. 2 de Samuel 22 y versículo 13 dice, del resplandor de su presencia, y David está dando un salmo y hablando de la presencia de Dios, ¿sí ve? Se encendieron ascuas ardientes, ¿sí? Si no sabes, ascuas son carbones, pero vea que en la presencia de Dios, de Jehová, Jesús está ahí, hay ascuas que están puestas, están ardientes, están encendidas, ¿sí ve? Como dice ahí. Y están quemando, están haciendo algo en la presencia de Dios. ¿Okay? ¿Qué hacen? Vamos a Isaías 6. Sabemos que en la presencia de Dios hay estas ascuas ardientes. Ahí esa ascua era como carbones encendidas para cocinar. Isaías 6 y versículo 6, tenemos aquí una visión del profeta Isaías. Ya está viendo el Señor y dice en versículo 6, entonces uno de los serafines voló hacia mí, teniendo en su mano un carbón encendido. ¿Sí ve? Ascuas, carbón. Tomando del altar de unas tenazas y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó a tus labios y quitará tu culpa y tu pecado será limpiado. Interesantemente, el ángel utilizaba este carbón encendido que estaba en la presencia de Dios, esa ascua ardiente, para tocar los labios de Isaías y purgar sus pecados. Quitar todo lo que estaba ahí, su culpa, ¿sí ve? Entonces, mira esto. Los discípulos llegando después de la noche haciendo cosas contra Dios, contra su palabra en la noche, llegaba el día, Jesús habló, dio el poder por su palabra, ellos respondieron como Él dijo y recogieron peces y cuando están llegando ya Él tiene la comida preparada ahí. ¿Sí ve? Y eso incluye ascuas puestas, porque Él quiere purgar sus pecados. Él quiere sacar esa culpa de ellos. Él quiere, porque están llegando a Él para confesar sus pecados, que Él limpia todo eso de su conciencia, de su corazón, para que puedan seguir adelante en restauración. Porque Jesús, Él es el restaurador de los arrepentidos. ¿Sí ve? Okay. Acuerda que dice en 1 de Juan 1 y versículo 9 que si estás ahí confesando sus pecados, que Dios por medio de su sangre va a limpiar todo pecado. ¿Sí ve? Y esas ascuas representan la manera en que Dios limpia su pecado de su conciencia en confesión para que Dios pueda restaurar comunión entre Él y usted mismo en su camino con Él, cristiano. Entonces todo esto tiene sentido. Y hay más con estas ascuas, pero vamos a ver eso en la próxima clase. Okay. Gloria a Dios. Siguiendo, vamos a versículos 10 y 11. Juan 21 y versículos 10 y 11. Okay. Dice de Jesús 10. Traed de los peces que tomasteis ahora, vea que Dios dio una palabra. Okay. Subió Simón Pedro y trajo la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Y ahora podemos comparar lo que pasó aquí en Juan 21 con lo que pasó en Lucas 5 para ver la diferencia. Estas son de las notas de hermano Wiersbe, son buenas. Pero Lucas 5 y versículo 3 dice,
Y entrando en una de estas naves, la cual era de Simón, le rogó a la desviase de tierra un poco, como 200 codos, un poco, ¿sí ve? No es una distancia grande. Y sentándose, esto es Jesús, enseñaba desde la nave al pueblo. Y como cesó de hablar, dijo a Simón, entra en alta mar y echar vuestras redes, plural, para pescar. Y nota que la diferencia entre Simón en Juan 21 y aquí en Lucas 3. La primera diferencia, antes de Calvario de resurrección, después de Calvario de resurrección, ¿cierto? Versículo 5. Y respondiendo Simón le dijo, maestro, no señor, maestro. Él estaba conociendo de ahí. Habiendo trabajado toda la noche, nada hemos tomado, eso es similar. Mas en tu palabra echaré la red. No, él dijo redes, ¿sí ve? Él solamente echó un red. Pero Jesús había dicho redes. No cumplió la palabra de Dios completamente ahí. Y parte de eso era por su duda. ¿Sí ve? Pero en Juan 21, vamos a regresar ahí. Juan 21, dice en versículo 6, echar la red a la derecha de la nave. Un red, ellos cumplieron eso como Jesús había dicho, sin duda. Entonces, eso es la diferencia ahí, una diferencia importante, porque el resultado es diferente. Versículo 6, Lucas 5 y versículo 6. Y habiéndolo hecho, encerraron tan gran multitud de peces que su red se rompía. Y eso es el resultado. Gloria a Dios que cuando estás cumpliendo la palabra de Dios, en parte que puedes lograr, pero no es todo. Vas a perder algunos. ¿Sí, verdad? Pero cuando lo haces exactamente como Dios había dicho, puedes recoger a todas. Nada has perdido. Gloria a Dios. ¿Sí, verdad? Vea que en Lucas 5 era un gran multitud de peces. Okay. Y en Juan 21, una multitud de peces. Y son gran peces, ya vimos, y tiene un número. Entonces uno no tiene número, dice gran multitud sin número. Y el otro dice multitud, pero tiene un número de gran peces, 153. Entonces eso es otra diferencia. ¿Sí, ve? Vea que antes de Calvario usaron un red de un hombre. Y sabes que cuando estás cumpliendo en parte la palabra de Dios, estás mezclando las obras de hombre ahí. Por eso esa red se rompió, porque no era según la palabra. Pero cuando lo haces con la red del Señor, que es según su palabra, como Él había dicho exactamente, todos se quedan en el red. Ese red no va a romper. ¿Sí ve? Y logras. La otra diferencia. Después de la resurrección, si eres salvo, no vas a ser perdido por Dios. Antes de la resurrección había algunos que se perdieron por ahí. ¿Sí ve? Es por la obra de la salvación que tienes aseguranza eterna. Si no tienes eso, solamente estás escuchando a un hombre predicando y puede ser que recibes a él o no. Y Dios sabe la diferencia. Puede ser que te vas a una iglesia local y dices que es cristiano a otros cristianos y todo eso, pero Él sabe si realmente estás en el red del Señor o no. No puedes estar ahí mintiendo a Dios sobre el asunto de su corazón. Espero que eres uno de esos peces que no fue perdido, porque realmente estás escuchando la palabra de Dios. Okay. Vamos a Lucas 5 y versículo 8. La Biblia dice. Lo cual, viendo Simón Pedro, se derribó a las rodillas de Jesús, diciendo, salte de conmigo, Señor, porque soy hombre pecador. Y aquí vea Pedro haciendo una confesión que él no es maestro ya, él es el Señor. Él dio cuenta quién es Jesús ahí. ¿Sí ve? Una cosa interesante es que Dios a veces puede usar personas que son perdidas para recoger peces, pero no va a ser perfecto porque no son salvos. Vea que cuando era salvo,
Pedro, cuando escuchó la palabra de Dios, podía cumplirlo completamente, no había duda. Vamos a Lucas 5 y versículo 10. Okay. Dice ahí, y asimismo a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón, y Juan y Santiago, ellos estaban ahí en Juan 21, qué bendición. ¿Sí, ve? Y Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora tomarás hombres, comparando los peces a los hombres, ¿sí ve? Jesús quería convertir a Simón a un pescador de hombres. Y ahora sabe por qué los peces representan los salvos. Okay. 11. Y como llegaron a tierra las naves, dejándolo todo, les siguieron. Y cuando llegas a la tierra y estás con Dios, debes seguirle, gloria a Dios. Nota que Jesús, diciendo esto a Pedro, él cumplió su profecía en Juan 21. ¿Sí ve? Y después vas a verle en Actos 2, predicando y pescando almas. Gloria a Dios. Entonces me gusta ver esa comparación y ver que Jesús, él logró cumplir todo lo que él había dicho a Pedro, si él dio cuenta o no. Gloria a Dios. Okay. Regresando a Juan 21. Juan 21. Es que este capítulo es increíble, hay mucho ahí. Juan 21. Y mirando versículo 11, dice, subió Simón Pedro y trajo la red a tierra llena de grandes peces. No, esto es interesante porque acuerda en versículo 6, había dicho, los discípulos echaron esa red y no la podían sacar. Entonces múltiples discípulos no tenían la capacidad de sacar de esta red lleno de esa gran multitud de peces. Pero no se rompió, gloria a Dios. Pero vea que después en versículo 10, Dios diciendo algo a Pedro, dando su palabra, y el poder está ahí en la palabra de Dios, porque el Espíritu mueve encima de eso, dando el poder. Pedro no tenía duda y se fue para recoger ese mismo red y podía. Qué cosa, ¿no? ¿Sí, ve? Y eso es parte del milagro también. Es un milagro que un rey que no podía ser sacado de 7 hombres, ya podía ser sacado de uno. ¿Qué está pasando ahí? ¿Sí ve? Algo sobrenatural pasó ahí. ¿Y sabes qué dice en Marcos 16 y versículo 20? Que Dios está ahí confirmando la palabra con las señales que se seguían. Y Él dio la palabra y después había un milagro, una señal que pasó para ellos históricamente. ¿Sí ve? Entonces mira cómo responde Pedro aquí en Juan 21 y compara eso a lo que pasó con Pedro en Mateo, ¿dónde está? En Mateo 27. Perdón, Mateo 14 y versículo 27. Vamos ahí. Mateo 14 y versículo 27. Sí, hermanos, puedes solamente usar un versículo y dar un mensaje con eso sin problema. Pero estamos aquí estudiando, ¿no? Exponiendo. Mateo 14 y versículo 27 dice, mas luego Jesús les habló diciendo, aseguraos, y eso es cuando estaban ahí en la mar y había tormenta. ¿Sí, ve? Yo soy, no tengáis miedo. Es que vieron a Jesús caminando en la mar ahí y estaban preocupados. Es un espíritu, es una fantasma, yo no sé qué es. Fantasma es, dice en 26. Pero dice, aseguraos, yo soy, no tengáis miedo. 28. Entonces respondió Pedro y dijo, Señor. Entonces estamos viendo un progreso de crecimiento en Pedro aquí. No comenzó como maestro, ¿sí ve? Señor, si tú eres, ¿cómo puedo confirmar su palabra? Manda que yo venga a ti sobre las aguas. Hace una señal. Y él dijo, ven, dio la palabra. ¿Y qué pasó? Y descendiendo Pedro de la nave, anduvo sobre las aguas para venir a Jesús. Mas viendo el viento fuerte, que ya estaba en la tormenta, la tribulación de este mundo, ¿sí ve? Tuvo miedo
Eso pasa con nosotros. Y comenzándose a hundir, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y a veces una oración así tan corta es más que suficiente para que Dios actúe en su vida cristiana. No tienes que estar ahí pontificando basura. Habla directamente con su Dios. Él te conoce. Señor, sálvame. Él puede leer el resto en su corazón. Él sabe todo de ti. Pero tienes que pedir su ayuda. ¿Y qué pasó? 31. Y luego Jesús, extendiendo la mano, trabó de él y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y eso fue porque Pedro se cayó. Sí aprendió mucho. A lo menos escuchó la palabra y siguió en el principio siguiendo la palabra, pero después de siguiéndolo en esa manera completa tenía dudas, mostrando que no lo cumplió perfectamente ahí también. ¿Sí, ve? Y por eso se cayó. Pero buscaba a su Dios y él estaba ahí para recogerle y sacarle de la mar. Pero nota que ya Pedro en Juan 21, Jesús había dicho algo y él lo hizo solo. No había duda ahí. Nada. Y es por eso que por la gracia de Dios se podía hacer más que él mismo podía hacer. ¿Sí, ve? Dios quiere que damos todo a Él, eso es cierto. Pero es por su gracia que podemos hacer más que podemos pedir ni pensar. ¿Sí, ve? Estás buscando a Dios. Eres como Pedro. Pedro siempre recibiendo todo esto de la persona. Oh, él no escuchó a Dios. Él está escuchando de aquí. ¿Por qué estás ignorando lo que pasó en su vida? Él creció. Él siguió aprendiendo. Él no se quedó ahí en las tinieblas. Él salió buscando a Dios, siguiendo su luz. ¿Sí, ve? Reconoce que su fin era mucho mejor que su principio. Mira lo que había hecho este hombre, este apóstol en toda su vida. Y no lo menosprecias. Porque Dios no menosprecia todo lo que había hecho Pedro, ni lo que Dios está haciendo con cada uno de nosotros. Es muy interesante todo eso. Y eso nos lleva a este número interesante de 153. Nota que los gran peces que estaban en ese red tienen número. ¿Qué significa eso? Hay muchos comentarios hablando de lo que significa y todo eso, pero yo voy a usar el comentario que se llama Segunda de Crónicas 2. Vamos ahí. Segunda de Crónicas 2. Me gusta el comentario que es la Biblia. Segunda de Crónicas 2. Y vas a escuchar muchas cosas que son raras, unos interesantes, ideas, comentarios. Vamos a mirar la Biblia primero. Segunda de Crónicas 2 y versículo 1 dice: Determinó pues Salomón de edificar casa a nombre de Jehová y otra casa para su reino. Y Jesús ya edificó la casa de Dios por su resurrección. Salomón es tipología de Jesús. Él es el rey de reyes, el rey de Israel, ¿no? Versículo 17. Y contó Salomón todos los varones extranjeros, los peces extranjeros de la mar. ¿Sí ve? Que estaban en la tierra de Israel, están en la tierra, en la ribera. ¿Sí ve? ¿Estás bien? Después de haberlos ya contado David su padre, eso es interesante ahí, y fueron hallados 153, ¿sí ven la conexión? 1,600. Ahora está pensando, eso no es el mismo número. Pues sí, la comparación, 153 está en los dos versículos, y estoy de acuerdo que no es exactamente el mismo número, pero es interesante que Dios conecta estos dos. ¿Sí ve? Y está conectado con sacando extranjeros, los de las naciones, siendo sacados para ir a la tierra de Israel, conectando a este noveno milagro. ¿Sí ve? ¿Estás viendo? ¿O qué significa ese 600 y ese 1,000? Porque 153,000. Bueno, te ayudo. Puede ser que no estudiaste esto antes y está bien, pero
hay una cosa que se llama números de la Biblia, numerología. ¿Sí, verdad? Si quieres un buen libro de eso, a Biblical Mathematics, Matemática Bíblica de hermano Ed Vallow. Esto es una buena manera de comenzar mirando estas cosas, que no da todos los significados, obviamente, pero da muchos. Y para que sepas, 1000 significa la gloria de Dios. ¿Sí, ve? Porque la gloria de Dios es salvar ese 153. ¿Sí, ve? Es una gloria para Dios ver un extranjero ser salvo, renacer por medio de su Hijo y lo que Él había hecho en Calvario para salvarles. ¿Sí, ve? Y era gloria para Salomón contar cada uno. Pero ese 600, ¿qué significa eso? Okay. Well, 100, si no sabes, significa la elección de gracia. Representa a los que son salvos por gracia, son parte de esa elección. ¿Sí, ve? ¿Por qué? Porque ellos eligieron a Dios. Si Dios salvó a ellos por medio de su Hijo, ya están en la gracia de Dios. Pero dice 600, 6 por 100, hermanos, es 600. Piensa en Juan 2. ¿Te acuerdas? Había 6 tinajuelas en Juan 2 y 6 es el número de hombre. Y acuerda que esas tinajuelas fueron llenadas de la agua, ¿sí ve? La palabra de Dios. Y cuando eran servidas se cambiaron a vino, que es el gozo del Señor. Y Dios quiere llenar los hombres que tienen su gracia, que tienen a su Hijo. Es por eso que dice 600. Mostrando que esos 153,000 personas de Salomón estaban o eran parte, siendo extranjeros, eran parte de la elección de gracia de Dios, espiritualmente. Gloria a Dios. Entonces eso es una posibilidad y creo que es el más bíblico que hay. Okay. Pero hay otro. Okay. Y yo di mucho más sobre esto en mi estudio o en esa serie que hice sobre evangelismo, donde hablábamos sobre a los hombres, haciendo antropología y todo eso. Y miramos esto, entonces si quieres saber más sobre esta interpretación, puedes ir a ese estudio. Y eso es algo que aprendí por medio de Pastor César, okay, y agregué y sustraí según quería, según lo que yo aprendí, pero él mostró el base de esto porque Dios había mostrado eso a él. Okay. Pero nota que los peces representan un grupo de criaturas específicas. Y puede ser que piensas ahí, hay otros grupos de criaturas en la Biblia. Dios habla con números con otros grupos. Dios usa matemática con ellos, y la verdad es que sí. Por ejemplo, con los ángeles. En Revelación 12 y versículo 4 vas a ver que la tercera parte de las estrellas, y estrellas representan ángeles, Revelación 1, están con el diablo. ¿Sí ven? Es decir, que dos terceros de los ángeles están con Dios. Y ahora sabes cuántos son salvos y cuántos son perdidos de ellos. Porque hay una fracción ahí. Números. Esto repite con los judíos en la tribulación. Si mires el contexto en Zacarías 13, vas a ver el tiempo de la angustia de Jacob. Y en versículos 8 y 9 vas a ver que 2 terceros van a ser quemados y van a ser perdidos, pero la tercera parte, ellos van a salir y entrar en milenio, mostrando que 1 tercero de estos judíos en la tribulación van a recibir a Cristo y ser salvos y entrar en milenio. Gloria a Dios. ¿Sí, verdad? Entonces hay otros grupos de criaturas que son conectadas a animales o cosas así, como los peces. Eso es un animal, ¿cierto? Es un pez. Pues sí. Okay. En Marcos 5 y versículos 12 y 13 tienes ese evento histórico sobre ese loco de Gadara. Y había legión adentro de este hombre, y Jesús había dicho a legión que se va. Y legión entró casi 2,000 cerdos, 2,000 puercos. ¿Sí, representando perdidos. Porque los gentiles son como perros y son como puercos, según la Biblia.
y ves que los espíritus, esa legión, entraron a ellos, son perdidos. Y se cayeron. Entonces ves que hay algunos peces que representan salvos y tenemos un número exacto para ellos, pero con los puercos no es exacto. Es como esa gran multitud de peces y la red se rompió. No es exacto, si ves, casi 2000. Y viendo que Dios había hecho fracciones antes, ya voy a hacer la especulación espiritual de usar una fracción. Y puede ser que por eso podemos ver cuál es la cantidad de personas que van a ser salvas en este mundo. ¿Okay? Conectando todo. 153 peces con lo que fue hecho con los discípulos en la mar, gentiles que son salvos. Pero hay uno de Jesús, un pez ahí cocinando, que es judío. Entonces hay 154. Esto es la cosa diferente que Pastor César, para que sepan. Okay. Y eso dividido con 2154, que es el total de personas perdidos o salvos, multiplicado a 100, eso te llega a casi 7% de este mundo van a ser salvos. Entonces puede ser que por eso Dios dio ese número. ¿Sí, ven? Para que podamos pensar en esas cosas. Y para los que salen para evangelizar, saben que casi 10% escuchan, la mayoría no. Y de los que son salvos, según Lucas 17, solamente 10% de los salvos son discípulos que sirven. Entonces, muy cerca, gloria a Dios. Siguiendo, vamos a Juan 21. Juan 21. Entonces, eso es un estudio. Solamente piensa en eso, considerarlo, hermanos. Ir a otro estudio en evangelismo si quiere para ver más. Pero yo creo que esto en Segunda de Crónicas es la conexión directa que Dios hace. Él quiere que nosotros estamos viendo directamente. Gloria a Dios. Juan 21 y versículo 12 dice de Jesús, venid y comer. Y ninguno de los discípulos le osaba preguntar, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Entonces viene Jesús y toma el pan y dales y asimismo del pez. Y aquí estamos viendo Dios sirviendo a los discípulos. ¿Sí? Dando ese pan y el pez que él estaba cocinando y dándoles comida. Y Dios hace eso para nosotros también. Él prepara comidas espirituales para nosotros. Y no importa nuestra situación, si estamos escuchando a Él o no, para buenos o malos, Él siempre está ahí preparando comida espiritual para nosotros. En Lucas 12 y versículo 24 vas a ver Jesús diciendo que el Padre, Él se preocupa y cuida a todos los aves y todos esos animales que están por ahí. Y después da una pregunta retórica. ¿Y cuánto más se vale a ustedes, los hombres? ¿Sí, ve? Es por eso que Dios siempre está ahí preparándonos. Él quiere darnos esa comida para darnos fuerza. Como vimos en el último estudio, Dios quiere darnos fuerza, comida espiritual. ¿Sí, ve? Antes de dar la reprensión. Eso es lo que vimos. Y todo eso es para prepararnos para que podamos ser restaurados por Él. Y Pablo, él dice en Colosenses 2 y versículo 19, hablando de la cabeza de la iglesia, que es Jesús, Él alimenta su cuerpo para que se crece con el aumento de Dios. Y vea que Jesús está cumpliendo eso ahí en Juan 21. Y Él quiere cumplir eso contigo, cristiano. Estás dejando que Él te alimenta, siguiendo el guía de su espíritu que te muestra que debes estar aquí comiendo la comida espiritual encontrada en esa pan sin levadura, para que puedas salir y con la voluntad de Dios puedes recoger un pez de esa mar, ¿sí ve? Para que puedas ser un pescador de hombres y ayudar a Dios, ser un colaborar con Dios, ¿cómo es eso? Un colaborador con Dios para salvar a alguien. Espero que sí. Y me gusta eso. Miras Pedro. Acuerda que Pedro había equivocado, pero Dios dio comida a él, tanto como los otros discípulos. Él está dispuesto a dar comida a todos sus hijos.
Él lo tiene ahí. La pregunta es si vas a ir a comer. Eso es el problema con nosotros. No queremos comer. No eres así con su comida física. ¿Por qué eres así con la comida espiritual de Dios? ¿Qué pasa con usted? Juan 21. Juan 21 y versículo 14 y terminamos aquí. La Biblia dice. Interesantemente, una narración del apóstol Juan. Y él dice, esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestó a sus discípulos, habiendo resucitado de entre los muertos. Entonces, la primera vez vimos en Juan 20. La segunda vez vimos en Juan 20 también y Tomás estaba ahí. Y esto es la tercera vez y Tomás está ahí también. Entonces, interesantemente, la tercera vez, todo esto con tercera. El tercer día Jesús resucitó de los muertos. La tercera vez estás viendo este noveno milagro y Dios preparando para restaurar a Pedro en frente de los otros discípulos que reconocieron lo que él había hecho públicamente antes del Calvario. Él quiere asegurar que sí, Pedro es su escogido para ser líder, para todo lo que vas a ver en Actos y después con Pedro. Tanto que describió 2 epístolas y estaba involucrada, según algunos históricos, con lo que había escrito Marcos en el Evangelio de Marcos. Pero es interesante porque si lees Juan 2 y versículo 1 vas a ver que comienza con y al tercero día. Entonces hay una conexión en todo lo que pasa en Juan 1 y Juan 2 con lo que pasó en Juan 20 y Juan 21. ¿Sí, verdad? Lo que es interesante es que había una confesión sobre Cristo siendo el Hijo de Dios de Natanael en Juan 1 y después en el tercer día hace un milagro. Había una confesión del apóstol Tomás, que Él es el Señor, eres mi Señor y mi Dios. Si ve, Tomás sabía que Jesús era Dios. Yo no sé por qué hay tantos que dudan eso o tratan de decir algo raro como arianistas y todo eso. No, Jesús es Dios. Si no crees eso, no crees la Biblia, ya hay punto. No entiendo eso. A lo menos admite que no crees la Biblia. El problema con ellos que dicen que creen la Biblia y dicen que Jesús no es Dios. La primera creación de Dios ahí. No, Él es Dios. Él es el creador. Pero confesión de Tomás, milagro después. ¿Sí ves? Y digo eso porque hay muchos que creen que los milagros resultan en fe. No, tú tienes que tener fe y después Dios muestra un milagro. ¿Sí ven? Tener fe en la palabra y Dios confirma su palabra con una señal. Nosotros, si tienes fe en la palabra que es el Evangelio de Cristo, Dios lo confirma por salvándote. Eso es un milagro si no sabía. Es el milagro más grande que hay. Es la salvación, que renaciste, que tienes nueva vida con Cristo y tienes vida eterna. Pero muchos buscando otros milagros físicos, increíble. La salvación es un milagro. Okay. Y me gusta que Jesús se decidió hacer este noveno milagro después de revelándose a todos sus discípulos. Él esperó hasta que Tomás dio cuenta sobre su resurrección para hacer este milagro, mostrando que Dios está dispuesto para hacer este noveno milagro en estos días con todos los discípulos de Cristo. ¿Eres un discípulo? ¿Tomaste esa decisión en su corazón para vivir para Dios? Si lo hiciste, este milagro es para ti. Esto confirma mucho sobre Dios siendo su Padre, como Él actúa contigo. Como Él va a reaccionar según sus decisiones de escuchar su palabra y responder. Como Él está dispuesto a restaurarte si solamente le buscas. Que Él va a prepararte comida espiritual para que puedas llegar a ese punto de dar cuenta que necesitas restauración, que tienes que confesar sus pecados para obtener esa comunión otra vez con Él. Este noveno milagro. El milagro que resulta en teniendo fruto espiritual, porque 9 es el número de fruto espiritual, ¿no? Hay 9 características del fruto del Espíritu Santo en Gálatas 5. Todo eso está aquí en este noveno milagro. Okay. Y para que sepas que proféticamente se conecta a la cena de las bodas del Cordero, que puedes ver en Revelación 19 y versículo 9.
porque pasan en la tierra y Jesús está ahí en la tierra. Y Él va a tener la comida preparada en el futuro para los que son de Él. Entonces la pregunta es, ¿eres de Él? ¿Eres salvo? ¿Realmente renaciste? ¿Arrepentirse por lo que eres un pecador? ¿Cómo puedes decir eso a mí, Manuel? Yo soy pecador, merezco el infierno, es por eso que te digo. Soy nada sin Dios y usted es nada sin Él también. ¿Reconoces la diferencia entre usted mismo y Jesucristo? Si no, considera a Jesús. Dar cuenta que no hay hombre como Él, que Él es diferente. Él es mejor que todos porque Él es Dios manifestado en la carne. Él es salvo. Oh, perdón, ¿eres salvo? ¿Sí, ¿verdad? Entonces vamos ahora. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por mostrarnos a nosotros ese noveno milagro en el Evangelio de Juan. Ayuda a nosotros a reconocer que eres dispuesto para cumplir ese noveno milagro en nuestras vidas, si solamente estamos dispuestos a dar nuestros corazones a ti, para ser discípulos de ti en este mundo impío. Ayuda a nosotros a reconocer que tenemos que salir de la noche y entrar el día donde están sus palabras, para que podamos verte bien y seguirte y caminar contigo y estar en el yugo contigo aquí en este mundo impío. Y damos gracias, Señor, por todo lo que tenemos, especialmente por esa salud que fue hecha por Señor Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén.